pregunta entonces tendría que ver con esto, con que hagas un perfil, un autoperfil, que nos cuentes un poquito quién sos, cómo es, dónde vivís, cómo está constituida tu familia nuclear, dónde trabajás, todo lo que nos quieras contar de vos. Siempre ser autorreferente nos cuesta mucho a todos, ¿no? Cuando se trata de decir cosas buenas de nosotros mismos o negativas. Pero bueno, la realidad es que soy una persona que sobre todo tengo una personalidad bastante particular, si se quiere, porque soy muy inquieta. Yo creo que eso es lo que más me destaca en mi persona. Que puede ser para bien o para mal, ¿no? Esto de ser inquieto significa estar muchas horas en actividad, dormir poco, y eso significa estar todo el tiempo pensando y analizando y tratando de resolver. Muy autoexigente también conmigo misma, entonces eso obviamente que me genera un nivel de intensidad diario que en mi entorno siempre trato como de remarcarlo para no generar ningún tipo de conflicto, ¿no? La idea siempre, soy una persona que le gusta mucho el consenso, y eso me ha significado poder liderar un espacio que es muy importante hoy, todo donde yo estoy, justamente invitando a buscar el punto en común. Creo que esa es una de las cosas que siempre me ha destacado y que me ha funcionado también en las tareas y en los lugares donde me he desempeñado. Como yo no soy de acá, estoy hace 13 años en Viedma. Yo soy de Punta Arenas, una ciudad que queda al extremo sur austral de Chile. Y bueno, la tarea social, que es algo que realmente es lo que me gusta, lo que me apasiona, y lo hago desde los 15 años. Entonces empecé en un grupo juvenil de la Iglesia Católica en su momento, haciendo tareas comunitarias con grupos de jóvenes, donde interactuábamos a nivel nacional con otros, y siempre a través de estos grupos lo que conseguíamos era poder trabajar con los sectores más populares. Y ahí es donde viene todo este camino, ¿no? Yo hago radio desde los 8 años, también en mi ciudad. ¿Cómo es eso? Eso fue una experiencia espectacular. A ver, contanos un poquito. Yo creo que la radio para mí significa todo lo que tiene que ver con la seguridad en mí misma. Porque si bien fui una niña inquieta también, ahora tiene nombre esto, ¿no? Esto de ser hiperactivo, de hecho lo tenía, soy una persona muy inquieta, entonces de chiquita tenía esto, ¿no? Quería hacer muchas cosas al mismo tiempo, y mis abuelos con los que me crié encontraron el lugar justo para mantenerme un poquito más tranquila. Contanos un poquito eso, ¿cómo es el origen? ¿Dónde nacés? Ya que no sos ciudad de Viedma, ni siquiera sos argentina, sos chilena. Soy chilena. Sí. Naciste en Punta Arenas. Nací en Punta Arenas, una ciudad que tiene alrededor de 160.000 habitantes. Ah, es un montón. Sí, es una ciudad que tiene mucho movimiento turístico, es la puerta hacia otros lugares que son muy turísticos, un puerto muy importante y que tiene zona franca, entonces tiene un movimiento bastante importante la ciudad. Así que bueno, yo me crié en esa ciudad. ¿Hasta qué edad estuviste en Punta Arenas? Estuve fijo hasta los 18, después me vine a Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego vive mi mamá, entonces estuve un tiempo también ahí, y en todos los lugares donde yo he vivido he tratado de buscar puntos donde yo pueda desenvolverme lo social. Esto mismo de ser inquieto, ¿no? Buscar esos espacios donde yo me pueda desenvolver y esos lugares que me gustan. Y el tema de la comunicación, que nace desde niña, empezó como un juego, porque era un programa infantil donde íbamos varios niños, era como un tipo de escuela, ¿no? Y nos enseñaban a hacer reportajes, a hacer producción, a hacer teatro, porque esta emisora, una emisora que recuerdo con mucho cariño, era tan antigua que tenía en sus estudios un mini teatro, porque en la época del radioteatro. Genial. Y es algo que no he podido concretarlo todavía, y algún día espero poder hacerlo, volver a esa radio vieja. Y bueno, tengo los mejores recuerdos de esa época porque es justamente lo que me da pie para hoy poder tener esta capacidad de estar con un montón de gente y tener esa empatía con el otro. Creo que todo lo aprendí desde ahí. De ahí viene un camino largo de hacer un montón de cosas que a través de los medios me sirvió para poder, claro, justamente con la tarea social. Hacer una tarea social sin comunicarla. Comunicándola mal. Exactamente. Entonces eso me sirvió un montón para lo que hago hoy. Porque coincidentemente la vida da tantas vueltas que uno increíblemente se encuentra, o lo que me pasó a mí en lo personal, volví a ese punto, ¿no? Cuando vine a esta ciudad. Porque después, obviamente, yo estudié 2 carreras que no me encontré, no me gustaron. Estudié ingeniería agropecuaria y después administración de empresas. Ah, muy distinto a por eso te digo, te das cuenta la variedad con la que, en los lugares
barrio donde he estado. Entonces, bueno, en esa búsqueda de encontrar mi punto, digamos, me encontré con que estuve, después de los 18 me fui a Tierra del Fuego, estuve casi 10 años allá, después me volví a Chile, y bueno, en ese interín, mi hijo, ¿Tenés un hijo? tengo un solo hijo, hoy tiene 17 años, estuve a los 25. Vamos haciendo cuentas. Sí. Lo estuve a los 25, entonces para mí ahí te cambia la vida totalmente. Entonces ahí tomas un freno de toda esa intensidad que tuve que aprender a controlarla y no traspasársela a él. Esto de no poder encontrar también un punto, estar 10 años en un lugar, otros 10 en otro, significaba como que cada 10 años me venía una sensación de cambio. Entonces, bueno, hoy ya llevo 13 acá en Viedma, así que ya pasé esa prueba. ¿Sí? ¿Por un tiempo no te vas? No, creo que no. Me pasó esto de encontrarme con un lugar, Tierra del Fuego también, de poder seguir desenvolviéndome en lo que es la parte social. Y bueno, después lo seguí haciendo en mi país y hasta que llegué acá en el 2011, fines del 2011, y acá empecé con el tema de la radio. Volví a la radio. ¿Volviste a la radio? Volví a la radio. Y hacer una radio en un sector, cual hoy vivo, que es la Valle, vi cosas en las que yo sentía como que podía aportar desde otro lugar también. Entonces, no solamente la parte de comunicacional, sino que también, ¿no? Y eso era lo que más me motivó a entrar en la candidatura en el 2018 en la Junta Vecinal. Ahí vamos a ir, pero me gustaría, hoy dijiste que empezaste muy jovencita, actividades sociales vinculadas, en este caso a la iglesia, que debería ser una iglesia en la comunidad, ¿no? Una iglesia, además dijiste especialmente que era una iglesia católica. En ese momento sí. Cuando haces esta aclaración es evidente que hay algo que cambió en tu visión respecto a... Totalmente. ¿Nos querés contar un Sí, poquito? totalmente. De hecho, parte de mi alejamiento de esos grupos fue por las estructuras, ¿no? De la iglesia en general, con las cuales yo no compartía algunas ideas. Esto que me pasa comúnmente con mi carácter y un poco esto de no compartir las doctrinas, ¿no? Creo que hay cosas que... O ciertas rigideces en las doctrinas, que eso sea rígido o una imposición, ¿no? Eso es lo que eso te molesta, la imposición o lo... No sé si es la rigidez, porque yo soy también un poquito rígida. Sí. Yo creo que tiene que ver con ideas claras. Yo tenía, me acuerdo, 15 años, fue una época donde hubo, lo voy a decir concretamente, mucho abuso de la ciudad con el tema de la iglesia, y veía que gente que participaba activamente o religiosos, esas cosas no las decían, no las tapaban. Doble cara, exacto, una doble moral. Entonces no me gustó bajo ningún punto y bueno, me alejé y empecé a trabajar desde otro lugar. Que no significaba que lo vuelva a hacer que con la misma institución, sino significaba que yo no podía compartir que alguien avale ese tipo de cosas. Y era muy chica. Ya en ese tiempo era un poco, tenía una línea muy marcada con eso. Y bueno, eso me significó alejarme, digamos. Pero después seguí buscando mi lugar. Y siempre donde había alguna movida social, trataba de involucrarme. Cuando entré a la universidad también. ¿Cómo fue la experiencia universitaria? Tremenda. Contanos. Una de las más importantes, creo yo, porque obviamente entras en un mundo totalmente diferente, pasás del secundario y esta realidad muy diferente con encontrarte actividad en cuanto al estudio en un país donde la universidad no es gratuita para nada, es una doble presión también, si se quiere, porque no es barato estudiar. Entonces tenías esta presión de tener que rendir a tiempo y si te quedabas con alguna materia anual sabías que tenías que pagar todo un año completo de nuevo. Muy presionado desde ese lugar, ¿no? Pero después en la realidad, en la experiencia en sí fue muy... gratificante. Sí, muy gratificante. Milité también. Ahí empecé con la parte política también. Son justamente los de uno... ¿Cómo fue eso? ¿Qué significa que incorporas lo político? Es que conviví con la política toda la vida por mi familia. Entonces, la política y el deporte. Así, mira, mi familia, mis abuelos con los que me crié hacían las dos cosas. Mi abuela fue dirigente deportiva muchos años y también fue presidente de una junta vecinal, estuvo metida en un partido político. Entonces conviví con eso toda la vida. Me encontré con la realidad de que terminé haciendo lo mismo, saber lo que lo iba a hacer, qué iba a pasar. Entonces tengo una... Bueno, los ejemplos tienen esa característica de que cuando los modelos son incorporados, porque es lo que vos viviste, a veces terminás reproduciendo eso sin darte cuenta, justamente porque no es una imposición, es algo que lo adoptás como con naturalidad. Sí, tal cual. Hace 2 años, cuando se fue mi abuela, uno de los costos grandes de estar lejos, ¿no? Estaba terminando la pandemia y viajo a Chile como de urgencia porque sabía que no estaba bien. Y en sus últimas horas, algo que hablamos justamente fue este tema. Me dice, es increíble que terminaste siendo igual que yo. Mira. Y me lo dijo antes de irse. Y eso para mí es recontra gratificante por todo lo que hoy lo aprendí de ellos. En las formas, en el trabajo,
una responsabilidad. Así que imagínate que le debo un montón y bueno, todo lo que soy yo tiene que ver también con esa base y con ese patrón que pudimos seguirlo, ¿no? Si bien es cierto, nosotros venimos de un país donde todavía está muy marcado las grietas de lo que fue una dictadura bastante intensa, fuerte. Yo me crié en una familia totalmente de derecha. ¿De derecha? Sí, y yo, imagínate que yo era la rebelde, entonces en ese sentido, porque en esto de ser... O sea, apoyaban el golpe de Pinochet. Sí, todo, y eso para mí, siendo niña, lo defendí, mi postura. Creo que eso también marcó mucho mi personalidad. ¿Qué defendías vos? O sea, ¿qué recordás de esa niña adolescente que defendías? Si bien es cierto, no me dejaban opinar mucho, pero al ser tan intensa y discutía mucho con mi familia por esos temas. Bueno, aprendiste ahí también a tener pensamiento propio, pensamiento crítico, poder defender. Sí. Eso es importante. Yo tengo una anécdota de que era niña, cuando yo empecé a hacer con el tema de la radio y todo. En esa época no teníamos como ahora los celulares y cosas, ¿no? A nosotros nos mandaban a reportear con estas grabadoras grandes, tenían esos casetitos chiquititos. Entonces yo quería tener algo parecido, pero bueno, en esa época no lo tenía. Y una Navidad me regalan una radio con micrófono. Esas radios de colores, la Sony, que estaba muy de moda, no sé si alguien no se acuerda. Entonces yo quería esa radio. Entonces, ¿qué hacía yo? Grababa a toda mi familia las charlas. Y después las utilizaba como a favor mío de eso, ¿no? Claro. Entonces tengo registro de esto. Totalmente. Entonces yo, ¿qué hacía? Los fines de semana siempre se hacían algún asado, alguna cosa en casa con mis tíos. La familia grande, se juntaban todos. Y yo, típico, ¿no? Los horarios marcados, a las 10 de la noche se van todos los chicos a acostar y quedan los grandes. Y yo como no podía, entonces me escapaba hacía que me iba a dormir y me iba con la radio y me escondía abajo de la mesa. Y les grababa todo. Entonces, bueno, eso me sirvió mucho también para, no sé, tener la capacidad de discernir sola, ¿no? Y nunca estuve de acuerdo con un montón de cosas con respecto a esa época y lo defendí. De hecho, en la universidad hice militancia escondida de mi familia. Militancia política. No sabían. Porque la militancia que era opositora totalmente. Claro. Entonces, bueno, fue un tema y hasta que se dieron cuenta que no iban a poder conmigo y bueno, que me seguían queriendo igual, pero bueno. Claro, bueno, eso también es importante, ¿no? Descubrir que el amor puede estar también en la disidencia. Yo creo que eso es un gran aprendizaje. Sí, totalmente. Aprender que podemos pensar distinto, que tener que para construir un país o una comunidad tenemos que tener algunas cosas comunes y que podemos respetarnos en las individualidades y las diferencias. Totalmente. Respeto y amor, ¿no? Eso es fundamental. Eso te puedo asegurar que también me sirvió para poder hoy tener la capacidad de consensuar, porque ellos también me lo enseñaron de alguna manera, independientemente de que tenían una ideología muy marcada, a diferencia de la que yo quería seguir, digamos, me enseñaron a poder convivir con eso sin necesidad de que ponerme algo. Contame un poco eso, ¿cómo es pensar el consenso? ¿Cómo es pensar y actuar para que se produzca algo del orden, de lo común, con otro que no siempre ni tiene por qué, ni piensa igual que nosotros, pero podemos construir comunidad? Contame un poquito esto. Sí, ¿cómo es trabajar para el consenso? La verdad es que no es fácil, ya partiendo desde ahí. Porque no todo el mundo tiene la capacidad de poder llegar a ese consenso. Entonces, en esta segunda experiencia que me toca vivir, cuando vos armás un grupo de trabajo o liderás un grupo de trabajo, para mí un líder es eso, ¿no? Tener la capacidad no solamente de delegar una tarea, ¿no? Me parece que liderar un espacio, un grupo, tiene que ver con la capacidad también de consensuar y de formar líderes nuevos. Para mí eso es fundamental. Y que esta gente con la que vos trabajás todos los días entienda de que el avance está justamente. Para mí es eso, no hay otra cosa y me ha funcionado en estos años, ¿no? Y el que no se ha ido quedando en el camino, el que no entiende se ha ido quedando en el camino, así de simple. Y no es una forma tampoco de imponerse, digo. Yo siempre cuando ha habido algún conflicto entre grupos trato de que se solucionen, ¿cierto? Siempre me ha pasado esto como cuando uno tiene más hermanos y la mamá te dice, bueno, nos vamos a sentar los tres y vamos a charlar. Decímelo a mí. Bueno, yo soy un poco la mamá ya de eso, ¿no? Y entonces no les doy muy tirar el conflicto. Cuando veo que hay un conflicto, los llamo a las personas del conflicto. Me pasa con los niños, me pasa con la gente con la que trabajo, con cualquiera. Siempre invitar a la charla, no a la charla. ¿Cuál es el problema que tenemos? Lo resolvemos entre los tres. Yo siempre de mediadora, siempre cuando son más chiquitos es enseñarles a pedirse disculpas, que es fundamental, y entender que al otro a veces le pasan cosas y por ahí
ahí vos recibís las cosas de una manera que el otro no te la quiere expresar, o te la expresa de otra manera y vos lo recibís de otra. No sé, el ser humano tiene eso, ¿no? En general, de acuerdo a las vivencias de cada uno, a veces percibe las cosas muy diferentes. Y se genera un conflicto totalmente innecesario muchas veces. Entonces, bueno, eso me ha servido mucho en trabajo diario, con los grupos. En todos los que estoy, porque no es uno, son muchos. Entonces, a diferencia, bueno, de participar en un grupo y liderar otro, obviamente que cuando estás en la cabeza de algo te significa una doble responsabilidad. Pero bueno, yo creo que si bien no es tarea fácil, sobre todo cuando tienes que enfrentar a vecinos que comúnmente vienen con conflictos o con alguna queja, es antes del lenguaje violento, agresivo, es justamente invitarlos a la charla. Y eso creo que es lo principal para poder llevar adelante un sector que siempre ha sido mal visto en general. Vamos a llegar a eso un poquito, pero 2011. 2011. ¿Por qué Viedma? ¿Cómo llegás acá? Es una historia larga esa. Bueno, tenemos un poquito de tiempo. Sí, una historia larga. La verdad es que yo trabajaba en ese entonces en una constructora, nada que ver con... Por eso que le digo que nada que ver con lo de ahora. ¿En una empresa de construcción? Sí, una empresa de construcción. Yo estaba en la parte de personal y mi hijo en ese tiempo tenía 4 años y empezó a tener problemas de salud. Entonces fue como un poquito conejillo de indias de algunos médicos porque no le encontraban lo que tenía. Entonces era vivir en los médicos, vivir internado, así que era bastante complicado poder trabajar tranquilo y estar pendiente de él. Él estuvo en escuelas especiales, ese tiempo en un centro de rehabilitación de niños, por el tema del lenguaje y también por otras cosas. Y bueno, fue difícil. Creo que fue la etapa más difícil con la que he tenido que lidiar, porque tuve que tomar decisiones muy drásticas. Y fue justamente por él que llegó acá. Que en realidad yo me iba a Buenos Aires. Y me iba a Buenos Aires porque estuve investigando alguna clínica especial para poder verlo, porque acá en mi ciudad no podían encontrarle nada. Así que bueno, tenía un contacto acá a través de un compañero que trabajaba conmigo en la constructora, y bueno, llegué hasta acá y dije, bueno, voy a probar un tiempo acá, veo qué pasa, y si no, bueno, sigo camino. Y yo dejé mi trabajo, dejé todo, ahí uno se da cuenta de lo que uno hace por los hijos, ¿no? Ya no recurría a todo con tal de poder resolver su tema de salud. Y bueno, fue así. Yo acá empecé desde 000. Dejé un buen trabajo, digamos. ¿Y cómo es Viedma para el que llega y no la conoce? En un principio no fue fácil, porque al parecer, o fue lo que me pasó en lo personal, si bien habían grupos que no me recibieron muy bien por ser extranjera de Chile, o sentí un poco de molestia en algunos grupos, digamos. En general no ha sido malo, no fue malo. A mí yo ingresé acá en diciembre de 2011 y ya en enero estaba haciendo radio. Entonces... Contanos cómo fue eso, en qué radio, en la radio del barrio, una radio barrial. ¿Sigue funcionando la radio? Sigue funcionando la radio. Bueno, decinos cómo escucharla. Sí, yo no estoy más en la radio hace tiempo, pero si sigue funcionando. Una radio que yo fui directora como 10 años y bueno, le metimos mucho ímpetu ahí porque no ha sido fácil para una radio barrial que no tiene ningún tipo de recurso poder sostenerlo. Las radios tienen un costo muy alto el mantenimiento. Tuvo tres
3 cambios de espacio, cambios de diales, porque también regularizar una radio tampoco era tan fácil. Luchamos mucho en su momento con Bonfer, después con AFCA y ANACOM, para poder a regularizar eso, y no fue nada fácil. ¿Y cuál era el objetivo general más amplio de la radio? ¿Qué te llevaba, obviamente, la comunicación, comunicar qué? Pero si vos tuvieras que decir cuál crees vos que era el objetivo de tener una radio barrial. Y nosotros nuestro objetivo era poder hacerla comunitaria, totalmente. Independiente, pero... ¿Independiente de quiénes? ¿O de quién? Independiente, comúnmente los medios de comunicación los sostiene mucho el Estado, eso lo sabemos todos. La pauta publicitaria. Exactamente. Entonces, nosotros no llegamos a esa instancia. No la tuvimos nunca. Entonces, el ser independiente era doblemente más sacrificado, porque también te permite, para mí, ser independiente te permite, en lo que es los medios, es poder decir la verdad. O sea que la independencia, acá hay una gran definición. La independencia tiene algo que ver con poder encontrar algo del orden de la verdad. Sí, para mí sí. Tener esa libertad te permite ser real, ser veraz. Los medios hoy están muy marcados por los sectores políticos. Y a veces, todos, yo creo que ya no es algo que la gente desconozca, ¿no? Pero ¿por qué sentís, acá acabas de hacer ¿por qué sentís que lo político, o si sentís que lo político se aleja un poco de lo verdadero? ¿Por qué? No digo eso. No, porque también hago política, digamos. No podría ir en contra de lo que yo hago. Digo que a través de los medios de comunicación, cuando lo que vemos nacionalmente también, ¿no? Sí. Cuando está sectorizado, se dice lo que... En ese sentido lo que decís. O sea, como que nos vemos más circunscriptos. Sí, son funcionales, ¿no? Ajá. A lo que creo que es eso un poco. Y muchas veces escapa de la realidad. Entonces, yo creo que algo que aprendí en los medios es que justamente a veces la gente da por fe cosas que no son reales. Por eso es la importancia del micrófono, la importancia de cualquier medio, ¿eh? Hoy tenemos las redes sociales, tenemos un montón de cosas, pero la radio tiene algo muy especial. ¿Te gusta? Sí, para mí la radio es un medio único. Mira. A diferencia de los demás. No lo digo, sin menospreciarlos. No, por supuesto, no. La radio tiene otra cosa, y es esa magia, ¿no? De llegar a las personas sin saber quién está del otro lado. A mí me pasaba de repente encontrarme con situaciones muy, muy, muy grosas. De repente que a alguien le llegue tu mensaje. Eso es conmovedor. No, eso es tremendo. O que te digan, la verdad es que me llegó tanto tu mensaje que me distraje tanto con lo que vos dijiste que yo estaba a punto de tomar una drástica decisión en mi vida. Eso para mí fue lo más fuerte que me pasó, estando en la radio. Y alguien esté a punto de suicidarse y diga, eso es tremendo, tremendo. Así que bueno, ahí notas también que tenés otra responsabilidad más, ¿no? En lo que vos decís y lo que comunicás. Y hoy lo puedo hacer desde otro lugar también. Contanos un poquito qué es el barrio de Lavalle, qué es para vos y cómo es tu visión de ese barrio en particular, que no es cualquier barrio de esta ciudad. Bueno, cuando yo llego a Viedma, y a eso iba cuando me preguntás qué es lo que me encontré cuando vine ahí, qué es lo que me atrae de ese lugar, es el sentido de pertenencia, que no lo tiene otro sector. Y también no demerezco a ninguno. Digo, ¿qué podemos hacer con esto? O sea, ¿qué puedo yo hacer con esto? Cuando veo el sentido de pertenencia que tiene la gente con su barrio, y viendo un poco lo que pasaba socialmente hacia el resto de la ciudad, cambiémosle esa mentalidad, ¿no? Que ese sentido de pertenencia sea positivo, totalmente. Y ese ha sido mi objetivo hasta ahora. Por eso, pero cuando vos decís, ellos tienen un sentido de pertenencia que puede tener una parte positiva, que es justamente ese amor y esa sensación de pertenecer a algo que nos hace potentes, ¿no? Totalmente. Porque nos hace algo del orden de lo común otra vez. Sí. Pero dejaste ver algo de, bueno, hay un sentido de pertenencia del barrio, pero si estos somos nosotros, aquellos son otros. ¿Qué pasa con el barrio y con el resto de la ciudad? Esto que acabas de decir, como, bueno, ¿quiénes son ellos para la gente del barrio? Exactamente. O si esto tiene alguna implicancia negativa para ellos. Sí, por supuesto. Sí. De hecho, algo que notaba yo, estas diferencias que había, como que era una república totalmente aparte del resto de la ciudad. De escuchar a un niño que diga, vamos a Viedma, eso para mí es terrible, de no sentirse parte de una ciudad. O sea, ellos tienen un sentido de pertenencia muy fuerte con su barrio, pero no se sienten parte de una ciudad. Y en un momento no. Cuando yo entré acá,
acá, me pasó eso. No sé, no veía eso. Y que un niño diga, me voy como que a viajar a Vietnam, era tremendo eso, que un niño lo diga. Entonces a mí eso me generó no sé, una necesidad de hacer otras cosas, ¿no? Esta división imaginaria que sentía que había desde la ruta para allá, como casi un mural de Berlín, qué sé yo, era tremendo. ¿Qué sentís que construye Muro? ¿Qué sentís que, o sea, vos que los conocés, que conocés el barrio desde adentro, que conocés a muchísimas personas seguramente que viven en el barrio, esto que vos decís, por supuesto que es un muro imaginario, gracias a Dios. Sí. Sería delirante, pero pasa, hay otros lugares donde hay muros, efectivamente, hay otros momentos en la historia, como lo que acaba de decir vos, que se construyeron muros que dividían territorios, personas, políticas, o sea, administrativamente, pero en este caso es un muro imaginario. Contame ¿Qué es lo que lo divide? Tres cosas que se te ocurran que construyen ese muro imaginario entre el sentido de pertenencia de la gente del barrio Lavalle, pero que los separa de la ciudad de la que forman parte. La desidia, una de las cosas. Yo siento que en su momento han ido variando, ha ido cambiando un poco, pero digo, en su momento ver a tantas familias, ¿no? Sin poder tener acceso a cosas solamente por pertenecer a un sector, la discriminación también por pertenecer a ese sector, en general, tanto la gente que viene a trabajar para la ciudad, digamos, al centro. Los estudiantes mismos vemos muchas diferencias y las vimos en su momento y quisimos poder trabajarlas, pero eso fue algo que me impactó mucho cuando yo llegué. Casi como una zona liberada de los temas de seguridad. Contanos un poquito qué significa eso. Esa parte es la más fuerte, yo creo, ¿no? Y es la parte que nadie quiere hablar. Bueno, hablemos un poquito. Porque los temas que tienen que ver con seguridad, que son los que cuesta mucho que todo el mundo hable por los miedos que puedan generar de las personas, de no decir tal o cual cosa. Justamente el nivel de corrupción que hay en diferentes sectores y en esas áreas, que maneja portación de armas ilegales, que hoy vemos las consecuencias de eso. El consumo de drogas. Sí, por supuesto. ¿Qué se consume en el barrio? Y en realidad de todo un poco, pero lo que más nos preocupa a nosotros es el consumo de la famosa pasta que le dicen en la ¿Pasta jerga. base? No es la pasta base, es la pastilla. A ver, contame un poco. La pastilla recetada, que es recetada para... ¿Tipo ansiolíticos? Ansiolíticos, exactamente. Son esas las que nos preocupan más, porque es la que tienen acceso a los más chicos, es más barata. Hay una red, evidentemente, que la comercializa y es la que nos preocupa hoy, ¿no? Porque el tema del consumo es cada vez a más temprana edad. Es lo que he visto en estos años con los que he trabajado. ¿A qué edad más o menos tenés información que están empezando a consumir? Y ya a los 11, 12 años. Esa es la edad. Cuando yo llegué veía como que era un poquito más arriba, ¿no? 14, 15. Pero bueno, ya ha ido bajando ese número. Y eso obviamente es preocupante, porque son niños que bajo los efectos de alguna sustancia pierden totalmente la capacidad de saber lo que hacen. Yo creo que a medida que va creciendo el joven, o lo que por lo menos yo he visto, por lo menos llega a un punto donde sí, bueno, el código, ¿no? Que se maneja en el barrio, la jerga de los barrios, a esa edad no, y eso es muy peligroso. O sea, se suma la baja edad, no se imputan, por ejemplo, crímenes a esas edades porque se supone que no tienen ansias, ¿cierto? Sí, totalmente. Supongo que además asociado a esto debe estar el abandono de la escuela, de la educación, del proceso de escolarización. Nosotros trabajamos con chicos que no están escolarizados y tienen 12 años. Cuando me decís no están escolarizados y abandonan la escuela primaria, no ya la secundaria, no llegan. Por eso te digo que... Por eso te pregunto. No. Quinto, sexto, séptimo. Sexto, séptimo, que es la edad que me estás diciendo. La edad. Sí. Y bueno, si bien no es un gran número, cada vez nos encontramos con alguna situación muy parecida y a más temprana edad. Chicos que empiezan a consumir o que van bajo los efectos, van a la escuela, pero van bajo los efectos de alguna sustancia, o consumen ya fuera de la escuela. Eso se está viendo muchísimo. Y te das cuenta en el primer año secundario, es justamente el punto más conflictivo general, ¿no? Donde se genera todo el tema de la violencia en las escuelas y demás. Tiene que ver también con eso, el tema del consumo y lo que pasa en cada familia, ¿no? En cada niño que viene repitiendo patrones. Vos que estás ahí y que estás muy atenta justo al decir del barrio,
a ese rumor del barrio. ¿Por qué crees que los jóvenes, y ahora cada vez, digamos, más que adolescentes, directamente niños, entran en el consumo de drogas? Vuelvo al tema, ¿no? Me parece que son patrones que siguen, obviamente. Son niños que viven en entornos familiares totalmente destruidos, sin ningún tipo de límite. Que el límite para mí es cariño también. Cuando hablo de eso siempre es un poco lo que nosotros tratamos de hacer con los chicos, que si bien es cierto, soy una defensora de los derechos, pero también de los deberes, y eso es algo que nos falta mucho poder equilibrar, y es una de las políticas que hemos establecido dentro de mi conducción, dentro del espacio el cual me toca administrar hoy, es el derecho y el deber al mismo nivel. Y lastimosamente hay como incrementado un pensamiento generalizado de asistencialismo que no ayuda mucho a que las familias puedan avanzar en lo laboral y que puedan traspasar eso también para los hijos, de la responsabilidad en general, de solamente ir a la escuela o tener que ir a trabajar. Entonces caen en el consumo, justamente el no tener acceso o no saber por dónde enfocarse, a dónde ir. Para mí la educación es fundamental. Entonces nos vemos con esa realidad. Tenemos muchas familias de los niños que están con esta situación, que los padres también consumen. Hemos visto familias de niños de 12 años que consumen delante de los padres. Entonces ahí te das cuenta que no hay ningún tipo de alguien que pueda conducir el entorno familiar. No hay autoridad dentro de la familia tampoco. Entonces pasa. Y es tremendo, porque la verdad es que nos encontramos con niños que están a la deriva muchas veces, que buscan un refugio en el lugar donde estamos nosotros actualmente y no saben de límites y no saben de orden, tipo, de disciplina. Sí, de ordenamiento. Sí, de norma de convivencia. Todo niño se ordena en el límite, no fuera de él. Exacto, y no conocen de norma de convivencia básica. Entonces, dame un ejemplo, porque no todo el mundo a veces tiene obviamente ni la misma experiencia ni la misma vivencia. Dame un ejemplo donde vos sentís que cuando un niño del barrio llega a la junta, vos te das cuenta en ese ejemplo que no está entendiendo un límite fundamental, en el sentido de un límite que lo cobije, que lo ordene. Bueno, una de las cosas que nos pasa siempre cuando llegan chicos nuevos, y es algo que detectamos automáticamente, es porque sabemos cómo vamos a trabajar con ese joven, ese niño, es justamente su actuar, ¿no? Apenas ingresa, el tema de los horarios, en cuanto a cómo se presentan, el vocabulario. ¿Cómo es el vocabulario? Y el vocabulario es totalmente grosero. ¿Son groseros? Cuando decís groseros, ¿por qué? Porque usan malas palabras. Sí, malas palabras, totalmente. Entonces ya arrancan así, ¿no? Entran con esa impronta, entonces obviamente ya te das cuenta que ya empieza algo mal, ¿no? Y una de las cosas que tratamos siempre de corregir dentro de nuestro espacio es el tema del habla, cómo se expresan y el respeto por el otro, ¿no? Es fundamental. Es que el respeto por el otro se expresa a través de la palabra, ¿no? Y también a través de, por ejemplo, algo que vemos mucho es cuando vienen chicos así muy digamos, sin ese tipo de controles, es el tema de la violencia, ¿no? Son violentos. Sí, resuelven a través de la violencia. Entonces ahí te das cuenta automáticamente que vienen de ambientes violentos y muy tóxicos. Ya de chiquitos son muy tóxicos. Eso es tremendo. ¿Tenés un número estadístico más de cuando hablamos del barrio Lavalle? ¿De qué cantidad de personas aproximadamente desde el punto de vista poblacional son en número? Y nosotros en su momento, bueno, no hay datos, la verdad es que es una lástima que no haya un censo de por medio específico de nuestro barrio. Pero por ejemplo con los padrones electorales, que en nuestro caso en Viedma son parroquiales, por la gente que por supuesto que hay error, pero nosotros sacamos la cuenta. Sí. Vos hablás solamente de la jurisdicción Lavalle. Bueno, contame vos cómo lo ves, contame vos cómo lo quieras contar, pero digo, estamos hablando hoy con vos, entre otras cosas, porque sos la presidenta de la Junta Vecinal de un barrio emblemático de esta ciudad, que es el Lavalle. Bueno, pero contámelo cómo vos lo ves territorialmente, si esta visión del imaginario de la gente extiende a otros bordes. Sí, contámelo. Para mí tiene que ver con una zona. Una zona. ¿Cuál es la zona? ¿Cuál abarcaría la zona para quien no conoce? Y la zona abarca la ruta justamente hacia atrás, como se dice siempre. O sea, mi bandera
es Lavalle, mi bandera, 30 de marzo, 22 de abril, Esperanza. Ese sería como el sector. Porque justamente la demanda la demanda que tenemos, digo, cuando yo hablo de demanda, la gente que asiste a nuestro espacio es de todos esos sectores. Ajá. Porque obviamente hay faltas de espacio en el barrio. Y al haber tantas faltas de espacios, hoy hay 2 juntas vecinales que lo tienen y nadie más tiene espacios, digamos. Otra junta no la tiene. Mi bandera y Bandera y Lavalle. Claro. Nada más. Entonces, bueno, eso te Tienen lleva formalizados los espacios de la Junta. a espacio físico. El espacio físico, además. Porque las comisiones en los otros barrios las tienen, pero no tienen espacio físico, no cuentan. Entonces, obviamente, es más difícil para ellos poder acceder a actividades para sus respectivas jurisdicciones. En el caso nuestro, bueno, nos tenemos la suerte, si se quiere, de un espacio grande y donde podemos llevar a un montón de gente de diferentes sectores y que puedan cumplir con algún taller, alguna tarea deportiva ¿Qué tareas desarrolla la Junta? Contanos más. ¿Qué tareas desarrolla la Junta? Y comúnmente, desde que arrancamos, en el 2018, nosotros abrimos la puerta, digamos, a que haya diferentes tipos de actividades culturales, deportivas, de oficio y específicamente enfocado a lo preventivo, ¿no? Eso ha sido como la finalidad y bueno, se ha movido en estos años en esa línea. Hace 2 años hicimos convenio con CENAF, con un preventivo que se llama Preventivo Eco-Huella, y dentro de ese preventivo también hay diferentes tipos de talleres, hay acompañamiento pedagógico, cocina para niños, para adolescentes. ¿Preventivo de qué? Contanos un poquito porque no todo el mundo entiende, digamos, qué significa, qué preventivo del consumo, preventivo de las situaciones de violencia, preventivo de las situaciones de abusos, preventivo, ¿qué significa protocolos preventivos? Y dispositivos que hay dentro del CENAF, que son específicos, son preventivos para que el niño joven y la familia, ¿cierto?, prevenir el conflicto, cualquiera, ya sea de consumo, delictivo y diferentes tipos de conflictos con los que hoy vemos, ¿no? Esa es la idea, y también del lado nuestro, a través del deporte y a través de la cultura y demás, también es una forma de prevenir, porque al tener un niño enfocado en algún tipo de actividad, algún deporte, algo que les guste, también les genera este tiempo que de tenerlo practicando o entrenando. Lo que hace el deporte, por ejemplo, es incorporar la disciplina, importantísimo. La cultura es justamente también otra de los espacios donde el chico previene otras cosas, está enfocado, no sé, en el arte, la música o las cosas que realmente le gustan. ¿Tienen talleres? Sí, tenemos. En ese sentido. Tienen talleres. Y ahora estamos con un proyecto, está muy bueno, fue incorporado este año, que lo presentamos al municipio y nos aceptaron, que es entendiendo un poco cómo se está dando hoy la dinámica de los jóvenes, de las redes sociales, siempre es ir un poco escuchándolos a ellos. Nosotros somos de hablar mucho con los jóvenes y ver qué es lo que les gusta, qué es lo que quieren hacer. No imponerles algo, sino que les gustaría mucho esfuerzo, además, conseguir los recursos para llevar adelante esas actividades que si a los chicos no los convocan, no tiene sentido. No tiene sentido. Así que bueno, llegamos a la conclusión de hacer un curso de streaming, donde los chicos empiecen a generar contenidos propios, pero también de radio, a través del stream. Entonces, ahí entro yo en ese juego, obviamente. Encantada. Claro, totalmente. Es como volver a hacer lo que me gusta y poder traspasárselo a los chicos. Y esto, ¿no? Buscar espacios, buscar talleres donde ellos adquieran seguridad en ellos mismos. Yo lo que veo es un nivel de inseguridad en los niños que los llevan a decidir mal, a tomar malas decisiones y buscar ese camino equivocado, ¿no? Y que también pareciera que hay algo de la facilidad en el entorno en el que ellos se encuentran, que justamente les favorece y les facilita tomar estos caminos. Exactamente. Que los perjudican a largo plazo. Digo, ¿no? qué importante que es para un niño que vive dentro de ese entorno poder tener la posibilidad de hacer un taller, ya sea de teatro, ya sea de radio, algo que esto, ¿no? De que los lleve a estar seguros de ellos, porque hemos visto casos de niños que viven en ese mismo entorno conflictivo y deciden otra cosa, y deciden hacer las cosas bien. Se rescatan, como dicen Exactamente. Ellos. Entonces es importante que ellos tengan desde primera infancia naturalizar lo que realmente les va a servir. Hoy vemos niños que tienen naturalizada la violencia, que tienen naturalizada la aportación de arma como que fuera un juguete. Eso es tremendo. Y el consumo, obviamente, ¿no? Entre otras cosas. Por eso digo que es importante que es trabajar con las generaciones. Infancia. Sí, totalmente. Y nosotros los cambios los vamos a ver a futuro. No podemos pretender que sea a corto plazo, pero sí que sea, si va a ser a largo, que sea integral, que sea... Ustedes trabajan, hay salita médica, quiero decir. Sí. Ustedes trabajan integradamente con la salita. Sí,
sí, tal cual. ¿Qué problemáticas conoces que asiste principalmente, por ejemplo, recibe Bueno, como demanda? por eso digo que hablo zonalmente, porque la jurisdicción que abarca el centro de salud Sí. es justamente esta zona que te digo, sumado al Álvarez Guerrero. Es bastante grande y no da abasto. O sea, es una salita para abarcar toda esta territorialidad que nombraste. Sí, y después, bueno, se sumó un anexo ahora en el barrio Patagonia que un poco ha descomprimido ahí, pero la realidad es que no da abasto. No da abasto. Lo mismo con la comisaría, lo mismo con las escuelas. ¿Cuántas escuelas tiene ese territorio que estábamos hablando? Y en primario hay 2, y estamos hablando iba el tema de los números. Sí. Nosotros pensábamos que toda esa jurisdicción sobrepasa los 25 30 mil, entonces es un número bastante importante. Muchísimo. Sí, y no daba. Entonces la realidad es que la falta de espacios, la falta de escuela, los 3 temas puntuales: salud, educación, seguridad. Los temas que a nosotros nos hacen son los grandes conflictos que tenemos. Entonces vemos ahí justamente esto que decía yo. ¿Por qué nosotros sentimos que somos aparte? Y tiene que ver con eso. Porque justamente, si bien lo vemos a nivel nacional, esta misma problemática se nota mucho más en esos sectores donde el acceso económico es diferente, ¿cierto? Entonces obviamente que se nota mucho más. ¿Cuáles son, si es que las conoces, las principales ocupaciones, ahora que lo decís, las principales ocupaciones que tienen? Y comúnmente el barrio, de las tareas que más desempeñan los vecinos son los oficios como la albañilería, todo lo que es construcción. ¿Los hombres? Los hombres. ¿Hay una cuestión así como de género sí, marcada? Totalmente. Contanos un poquito. Ha ido variando un poquito, falta mucho más, creo yo, pero sí, en el caso de las mujeres, servicio doméstico. Cuidado de niños, exacto, de personas. Sí. Como en general. Pero yo siempre soy como... Esperás romper sí, con totalmente. Veo que cada vez los jóvenes ya están interesados por seguir una carrera, y eso habla muy bien también de un sector que ha sido, como te digo, siempre marginado, si se quiere, ¿no? Hoy hay muchos profesionales también en el barrio, cada vez más jóvenes, y cada vez que sale... Eso pero digo, siguen viviendo en el barrio, o sea, no se van del barrio. No, hasta ahora yo he visto muchos que no. Hay maestros, y cada vez que sale alguno, creo que lo que pasa en general con los vecinos es como que el doble aplauso, la felicitación, porque que haya un profesional para nosotros es un montón, y es bueno poder mostrárselo al resto de la ciudad. Vuelvo a decir lo mismo, la educación es todo, ¿no? Y es la base para poder avanzar. Así que bueno. ¿Jardines cuántos hay? Jardines, nosotros tenemos uno en el Lavalle, Mi Bandera y otro, y después tenés 2 maternal, uno maternal central sería, y otro más chiquito, pero eso es lo que hay. Por eso digo que es importante el secundario, que es el 19, que no estaría dentro de lo que es el barrio, sino que está en el barrio Patagonia. Pero abarca esa jurisdicción. Tuvimos en ese reclamo también poder incorporar, o sea, que realmente sea por radio, porque el reclamo que había en general de algunos padres era que habían escuelas secundarias en diferentes sectores de la ciudad que estaban con un número muy bajo de adolescentes, y hacían esta dinámica de poder llevar chicos del barrio a completar cupos en otras escuelas. El problema es justamente el acceso a la movilidad, que no es tan fácil. Por eso digo que no es tan fácil. Entonces, si es por radio, correspondía, ¿cierto?, que sea lo más cercano. Sí, de hecho, en general están pensados, hasta donde yo conozco, tiene que ver con eso, con que vos vivís en un sector y te corresponde un jardín, una primaria, una secundaria. Bueno, en este caso pasa eso, no da abasto ese secundario, y tuvimos detrás de ese reclamo de poder incorporar más primeros. Obviamente eso requiere de espacio físico y demás. Una de las luchas también que hay en la parte educativa, las que hemos defendido. Dentro del centro de salud está la red, a la cual integro desde el 2012, más o menos, apenas llegué casi. Y la red social de los barrios, Lavalle, Mi Bandera, el 30 de marzo, trabaja con diferentes organizaciones, instituciones y demás. En su momento yo integraba como medio de comunicación, hoy lo hago como desde el lado que me toca estar, en la Junta Vecinal. Y bueno, ahí justamente también tratan un montón de temas que tienen que ver con justamente problemáticas. Y son espacios importantes donde uno puede intercambiar no solamente ideas, sino que también poder defender algunas cuestiones a nivel grupal, de cosas que obviamente no están bien. Así que bueno, a través de la red, por ejemplo, en su momento se logró el avance de construcción, y la posibilidad de ampliar el centro de salud, que estuve en esa inauguración también. Se lograron bastantes cosas a través de ese espacio. Pero bueno, lastimosamente no da basta tampoco con lo que se pudo hacer, ¿no? La idea era poder tener una ambulancia, porque también una de las cosas que a mí me impactó, y por eso me incorporo a la red justamente, fue en un momento que yo estaba en el centro de salud, como cualquier paciente, y vi un niño que llegó electrocutado y no llegaba a la ambulancia, y ese niño falleció. Entonces eso me impactó mucho, y fue una de las cosas que, bueno, me llevó a estar en estos espacios también, ¿no? Así que bueno, cosas así, anécdotas, historias, hay un montón para contar, miles, muy graves unas, muy terribles otras, pero también muy buenas.
Claro, muy Sí, gratificantes. por supuesto. Entonces, De superación de esas adversidades sí, también. por supuesto. Creo que en general en la tarea que vemos, las instituciones cumplen un tremendo rol, las iglesias también, por Eso te iba a supuesto. preguntar, ¿cómo es la presencia de lo religioso en el barrio, en ese territorio del que estábamos hablando? Muy importante, muy importante. Como espacio de contención. Sí, por supuesto. De contención, pero también de continuidad, porque si bien nosotros vemos que en general se habla del Estado y de las instituciones del Estado que trabajan con la cuestión preventiva o con jóvenes en conflicto con la ley y demás, vemos que no hay como una continuidad, ¿no? Ujú. Llega como hasta un punto y después No hay como políticas de No. Estado. Y eso también es un tema. Hay cortes en la población objetivo a la que atienden. Exactamente. Entonces, bueno, estamos también evidentemente con una situación de leyes que están establecidas y que no se trabaja sobre ellas, como el tema de la salud mental. Creo que es fundamental hoy de poder trabajar en esos temas. ¿En qué otra vez dame 2 ejemplos en los que creas que es fundamental trabajar hoy respecto a las leyes en salud mental? Bueno, es difícil poder decirte 2 cosas, pero... Bueno, digo 2 como... Claro, en realidad... Una. El tema de que haya una política clara con ese tema, porque la verdad es que nosotros tenemos hoy, te decía, niños con estas problemáticas de consumo, que obviamente necesitan de herramientas técnicas para poder sobrellevarlas. Nosotros estamos, por ejemplo, con un preventivo que trabajando, ¿cierto? Pero faltan técnicos para poder sostenerlos. Uh-huh. Y no estamos hablando de que un técnico puede cubrirte una demanda de 3 chicos, ponele, ¿no? Simultáneamente. Uh-huh. En un momento, por ejemplo, de conflicto, es muy difícil. Uh-huh. Es muy difícil. Entonces, se necesitan muchas más herramientas para poder abordar esos temas. Ahora, cuando ya el conflicto está, uh-huh, nosotros terminamos haciendo esa tarea. Y después, cuando, no sé, si hay una situación X donde un niño requiera alguna asistencia un poco más avanzada o psiquiátricas, chicos que tenemos con depresión, chicos que tenemos con situaciones de abuso, uh-huh, que cada vez se ven más también, necesitamos una contención a largo plazo y eso no lo vemos, no se ve. Hay chicos que requieren de internación, por ejemplo, porque ya no hay forma de avanzar con ellos. Así que bueno, la verdad es que hay cosas que hay que ir cambiando. Hoy justamente veníamos de una charla de suicidología y hablábamos de la ley, las cosas que están establecidas, pero la realidad es que mucho de lo que está por ley no cumple. no se aplica en el territorio. Claro, entonces es muy difícil, ¿no? Que la ley sea para algunos, o sí, para otros no. El tema del acceso, porque hoy pagar un técnico no es barato y el que no tiene acceso directamente no tiene la posibilidad. No tiene la ayuda. No, y los que están de manera gratuita dentro de lo que son los espacios comunitarios o de salud, como el centro de salud, no da basta. Entonces cada vez necesitamos más herramientas para eso. Por eso digo que las iglesias cumplen una tremenda labor, porque tienen la capacidad de, a través de la fe, sobrellevar a largo plazo y contener, ayudar y tener, digamos, a largo plazo a jóvenes que han tenido algún conflicto con el consumo, que hoy los vemos totalmente cambiados. Por eso digo que es importante que el Estado también vea eso. Tenemos muchas iglesias que están trabajando con las infancias. Así como dijimos, ¿cuántas salitas? Son un montón. Un montón. O sea, a diferencia de la salita, que es una, a diferencia de la escuela primaria, que son 2, a diferencia de los jardines, que creo que son 2 y 2 maternales, o sea, son 4. Hay muchas iglesias, o sea que gracias a Dios el territorio en principio tiene, además de las juntas, un espacio de algo del orden de lo común que los contiene, que tiene que ver con la religión y las iglesias en el territorio. Sí. Pero así también algo que se escucha mucho en el barrio, como en el común, ¿no? Cuando uno dice... ¿Cómo es que dicen allá? Acá hay más perros que gente. Bueno, ahora se dice, acá hay, así como hay iglesias, hay puntos de venta de drogas. Contanos casi al mismo nivel. Alejandra. Y eso es terrible. Entonces, cada vez están saliendo más puntos o kioscos, que le dicen, y tiene que ver también con la cuestión económica, ¿no? Es una salida laboral para mucha gente del barrio vender droga al mismo barrio. Es tremendo, pero bueno, sucede. Y lo estamos viendo cada vez más. También, ¿no? Tiene que ver con eso. Entonces digo, creo que son más a las iglesias, quiero creer que sea así, ¿no? Pero la realidad es que es muy difícil, a pesar de que hay instituciones religiosas que se encargan de esa tarea, así como hay también espacios de instituciones de Estado que se encargan de esa otra tarea, seguimos sin poder cubrir la demanda, ¿no?
Así que hay una tarea que es diaria, que es todos los días, que es intensa, porque me ha pasado en lo personal también de detectar situaciones como de abuso, de violencia y demás, donde te da esa posibilidad de la escucha, de acompañar a esa persona o a ese niño, y sabes que hay 4 más esperando, todavía no sabes. No los conocen. O que están padeciendo una situación y todavía no se animan a decírtela. Por eso es tan importante es tener presencia en esos lugares, mucha presencia. No solamente una opción de control, sino que también esto, ¿no? De poder sentarte y escuchar. Para mí es fundamental la escucha a los jóvenes, sobre todo, preadolescentes que están en esta etapa que es difícil y que se encuentran en estos entornos y que naturalizan que no están buenos. Entonces, escucharlos, saber cómo opinan, cómo ven también la realidad del barrio donde viven, cómo ven a la autoridad, cómo ven al adulto. Con eso es un montón, porque ahí ves un montón de cosas. Así que bueno, son un montón de cosas, ¿no? Nosotros seguimos en esa misma línea, detectando y tratando de articular con quien haya que hacerlo para poder, para mí es eso. Y la construcción también tiene que ver con eso, buscar puntos en común con gente que tenga las mismas ganas, la misma iniciativa. Y yo quiero creer que en estos años hemos logrado un poquito más cambiar un poco la imagen que tiene el resto imagen de la Junta, ¿decís? No solamente de la Junta, sino que del barrio. Y yo soy una de las grandes defensoras de eso, cuando los medios de comunicación estigmatizan, soy la primera que llama a ese medio. Soy la primera, porque sé cómo se maneja también del otro lado, entonces sé cómo poder abordarlo también, ¿no? Cuando hay una intención de querer remarcar cosas negativas de nuestro barrio, que si bien pasan en toda la ciudad, a veces parece que es más vendible. Entonces hay cosas que ni siquiera que van en contra. Si fue un hecho que fue dentro de mi barrio, obviamente tengo que dejarlo, ¿no? Que es así. Pero cuando son en otros sectores y dicen todo es Lavalle, son los mismos medios los que lo dicen. Construyen imaginario. Exacto. Tenemos una jurisdicción enorme de 25.000 personas. Para ir cerrando, además de agradecerte, un placer escucharte. ¿Qué sentís que le dirías a la gente que puede escuchar nuestro programa o inclusive después que la entrevista nosotros la reproducimos en las redes, en nuestras redes? ¿Qué te gustaría contarle no solo a la gente del barrio que le hablas todos los días y los escuchas todos los días? ¿Cómo sentís que los demás también podemos construir común o para qué podríamos servir? ¿O qué querés decirnos para cerrar? Yo creo que en general, en los tiempos en los que estamos, vemos que estamos en una situación no muy buena económica en general, que hoy tener un trabajo es un privilegio. Creo que tenemos que ser mucho más empáticos con el otro, invitarlos a ponerse siempre en el lugar del otro. Creo que eso es fundamental para poder tener una convivencia sana, para quitarnos un poco esto del individualismo. Creo que eso es tremendo, de no pensar lo que le pueda pasar a la otra persona, que no estamos libres de nada, ¿cierto? Nos lleva a poder tener una comunidad mucho más unida, de entender de que el otro puede pensar en la tolerancia, la empatía son claves para mí, para poder llevar un barrio, una ciudad, un país adelante, y unificar y buscar el punto en común. Para mí eso es fundamental. Así que bueno, esa es la invitación siempre, y es lo que hemos tratado de hacer en estos años, y vamos a seguir haciéndolo estando en la Junta o estando fuera de ella. Para mí eso tiene que ver con lo que nos lleva a ser mejores personas, los valores, ¿cierto? Eso es fundamental. Muchas gracias, Alejandra. Gracias por el espacio, por la invitación, me encantó. Así que bueno, ojalá que haya sido de su agrado también, y bueno, están invitados a ver desde cerca. Vamos todo, a ir sí, a la a ver Junta. desde cerca todo lo que pasa. Buenísimo. En nuestro espacio, y hoy es como una gran familia, la verdad que es una gran familia.